Antes de empezar, como siempre, tengo que preguntaros si de lo que vimos en la sesión anterior o de lo que os ha pasado esta semana, traéis algún tema o preocupación o habéis meditado sobre lo que hemos estado hablando en clase o habéis leído el Gita o tenéis alguna cuestión con la que queréis que empezamos o si seguimos por donde íbamos más o menos. Por mí puedes seguir por encima, si no, Sí, vale. tengo así ninguna cuestión. Bueno, en principio ya sabéis que mi intención siempre es, yo tengo la suerte de tener mi maestro espiritual y de haber servido a varios maestros. En hindi se dice que tu maestro iniciador es tu Siksha Guru, que es el maestro que, digamos que el ejemplo que siempre me ponían a mí, el símil que me ponen es como si Dios fuera el rey y los maestros son como sus ministros, ¿no? Entonces, cuando se produce un proceso de iniciación espiritual, lo que hacen es presentarte a Dios, ¿no? El ministro le dice a Dios, al rey, oye, que este que está aquí quiere trabajar para servirte, que él quiere tener una relación contigo, que te quiere conocer. Entonces, el maestro, en ese proceso, en esa ceremonia de iniciación, hace dos cosas. Por un lado, manifestar a Dios tu voluntad de servirle, y por otro lado, te libera de todo tu karma. En el momento que se produce la ceremonia de iniciación, es una ceremonia de limpieza espiritual, ¿no? Y él asume esa responsabilidad y vincula su alma a la tuya por toda la eternidad. El compromiso de un gurú es salvar esa alma. Y por su infinito amor y misericordia, como Dios le ha puesto esa alma en su camino, él, por amor a Dios, va a hacer todo lo que él puede hacer por salvar ese alma. Y salvarla es conseguir que esa alma vuelva a casa, tenga de nuevo una íntima relación con Dios. En lo que hemos hablado de desencarnar y pasar a entrar en contacto con la fuente, a volver al origen, y ahí ya pues hemos hablado de que si se vuelve no se vuelve. Si os fijáis, cuando dimos esa clase, al día siguiente estuve buscando, la semana pasada, claro, os estaba explicando, eso es el Siksha Guru. Luego el Diksha Guru es otro guru, un maestro que te está instruyendo, que te facilita instrucción. Yo he tenido otros Diksha Gurus, les he servido traduciendo para ellos, les he servido viajando, llevándoles de un lugar a otro, les he servido alojándoles, les he servido a otros maestros, además de mi Siksha Guru, he tenido otros Diksha Gurus. Y luego hay otros Diksha Gurus que son personas o cosas o circunstancias que en realidad es como Dios te enseña. Porque os he mandado unos textos estos días en los que hablaba de que, en el grupo, de que Dios muchas veces tiene la misericordia, la benevolencia de producir una serie de circunstancias que manifiestan la voluntad de tu gurú, que en tu vida se manifiestan cosas para que tú aprendas, porque es la voluntad de tu maestro, de tu gurú. Él va a intentar siempre que tú salves tu alma y va a facilitar lo que él puede. Entonces, en estas circunstancias el Diksha Guru te enseña. Entonces yo os mandé información de mi Diksha Guru, que es Prabhupada. Prabhupada es mi Diksha Guru porque yo no lo conocí en vida, pero él con sus libros me ha instruido enormemente, porque después, yo no sé si han sido 3 docenas de veces las que habré leído el Gita, por lo menos una docena lo he leído con todos los significados de él. Y cuando lo he leído una docena de veces es porque me instruye, me enseña, me ayuda. O sea, yo creo que 4 veces lo he leído sin los significados y una con los significados. De cada 5, una con los significados. Pero es verdad que él me ha instruido, porque si lo he leído 10 o 12 veces con los significados completos, pues es porque aprendo, porque él me está enseñando. Entonces, aquí hay algunas cosas que yo os he mandado de Prabhupada en el grupo, para que, sobre todo por ti, Eva, y por eso lo estaba explicando, para... No, todo no me he leído, que no he tenido tiempo. Ah, bueno, no te preocupes. Tú eso, cuando yo voy mandando cosas al grupo, y el que quiere que lo pueda, que lo lea. Pero básicamente era cómo él explica el proceso de la muerte. Recordáis que justo al día después de la clase que tuvimos esa discusión acerca de
si podemos o no podemos elegir venir, Prabhupada lo explica maravillosamente. Tú si lo leíste, lo recuerdas, en el grupo lo explicaba Prabhupada y explica que tú puedes elegir quedarte en Goloka Vrindavan, te puedes quedar en el universo espiritual junto a Dios todo el tiempo que te dé la gana, o puedes elegir volver porque tú quieres continuar un proceso. Entonces esto yo siempre os digo, cuando es mi opinión, yo os digo que es mi opinión. Entonces aquel día yo no tenía recuerdo de instrucciones directas de ningún gurú que explicara lo que yo estaba diciendo por intuición, pero claro, mi intuición se basa en lo que yo he escuchado de ello. Lo que pasa es que no tenía la certeza, entonces lo que hice fue buscarlo y lo puse en el grupo para que lo pudierais leer, para que pudierais ver que un maestro espiritual genuino, ¿qué quiere decir un maestro espiritual genuino? Quiere decir que un maestro que viene de la línea discipular, del parampara directo del propio Dios, transmite ese mensaje, el que yo os dije, el de que no porque tú alcanzas la liberación ya no tienes por qué volver nunca más al mundo material, puedes elegir volver, y eso lo explica Gurudev, lo explica Prabhupada, perdón. Gurudev es mi gurú a mí eso no me lo explica. Circunstancialmente ocurre que de esto él no me lo ha explicado, pero lo explica perfectamente Prabhupada y por eso lo puse, para que lo pudierais leer. Y eso sí que es conocimiento fidedigno. El parampara es una línea discipular directa, es decir, un maestro tiene 12.000 discípulos, o 60.000, o 2 millones. Cuando él abandona el cuerpo, normalmente hay 2 o 3 discípulos que son los más aventajados, que son discípulos que antes de que él abandone el cuerpo ya están manifestando una presencia espiritual muy, muy intensa y que él sabe que están cualificados para continuar su tarea. Entonces él puede hacer 2 cosas: o antes de abandonar el cuerpo nombrar a su sucesor como maestro en su línea discipular, o puede dejar que esos 2 o 3 o 4 personas que están altamente cualificadas queden ahí, y luego la comunidad, cuando falta el gurú, toma una decisión. La comunidad, que está todos los discípulos, pues hay algunos que son considerados los más responsables y forman como una comunidad, como digamos, el Consejo de Ministros. Pues se reúnen esas personas que tienen un respeto de la comunidad social y entre ellos eligen de esos que han quedado cualificados cuál será el sucesor. Y circunstancialmente ocurre que eso no se produce. Desgraciadamente eso sucedió con Prabhupada. Prabhupada, cuando abandonó el cuerpo, no quiso nombrar en ISKCON a un sucesor de entre los discípulos que él tenía más aventajados. Y eso supuso un conflicto en ISKCON que desgraciadamente ha devenido en confrontaciones a nivel de diferentes partes del mundo. Hay diferentes maestros espirituales que se arrogan ese derecho, y como hay muchas cosas en juego, perdonadme que hoy soy yo el que no ha estoy en una clase, no puedo hablar, lo siento. Sí. Perdonadme, que no lo he quitado, y encima es una persona que le he llamado 4 veces o 5, no me contestaba, y he cometido el error de no quitarle esto. Si me hubiera quitado el pito, pues no me hubiera enterado que me llamaba y no hubiera atendido la llamada. Pero luego me siento obligado a decirle, perdonadme. Entonces, hay muchas cosas en juego. El ser humano, aun cuando tenga una presencia espiritual, hemos estado hablando de eso antes de empezar la clase, aun cuando tiene una presencia espiritual preeminente, es decir, hay personas que tienen conciencia de Dios y tienen conciencia espiritual, aún así, inevitablemente, como hemos hablado antes, lo material y lo espiritual son 2 realidades yuxtapuestas. Recordáis que os dije que me gustaba mucho la frase de de Emilio Carrillo, que por cierto dije mal el nombre y ahora he vuelto a decirlo mal otra vez.
de Emilio Carrillo, dos realidades justapuestas. Aunque haya una enorme presencia espiritual en un ser, en este mundo material sigue estando juxtapuesto en la realidad material y circunstancialmente puede caer en ciertos niveles de debilidad. Y eso ha ocurrido aparentemente porque si no, no se habría producido nunca confrontación entre los líderes espirituales de ISKCON. En el momento en que hay discusión, hay anomalía, porque el maestro espiritual no deja a sus discípulos para que confronten, los deja para que se ocupen de manifestar amor a la comunidad y de enseñarles cómo conducir su propio amor para liberarse de este mundo material. Entonces es un mal ejemplo que discutan unos con otros a ver quién debe ser el que dirija o lidere una cosa u otra. Ahí hay mucho ego. Claro, ese es el ego. Esto es a lo que intentaba llegar y tú me lo has conducido al grano. Por mucho que tú crezcas espiritualmente en ti, hay una manifestación material que es el ego falso. Eso es una realidad consustancial a la naturaleza material. Y es, además, como dice el propio Gita, una energía residual del propio Dios. Maya, la atracción hacia el mundo material, es una energía del propio Dios. Dios manifiesta en el mundo material por su propia energía tu deseo Maya como tu cautiverio. Entonces, cuando estás en el mundo material, estás sujeto a la energía del deseo, a la energía del deseo material de Maya, ¿vale? Y estas personas son muy aventajadas espiritualmente, y estas personas están cualificadas con conocimiento. Y ahora vamos a ir, ahí voy a retomar para que veáis cómo lo explica. Estas personas han elegido, o se han cualificado espiritualmente a través de un camino. A lo mejor no lo han elegido, sencillamente era el que tenían. Dios manifiesta infinitas maneras de llegar a Él. Lo hemos estado viendo en todo este capítulo 12 y vamos a seguir viéndolo hasta que acabemos el capítulo 12. Porque yo ya me he emperrado en que este capítulo 12 lo acabamos enterito. Porque veo que mi trabajo es para esto. Quiero decir, tened en cuenta que ya os dije que yo no me considero cualificado en absoluto para hablar de la naturaleza de Dios por mí mismo, porque yo la experiencia que tengo es ínfima, exigua, es un instante 2 veces en mi vida, entonces yo no puedo hablar en primera persona más que de oídas. Y mis maestros, los Siksha Guru, el Siksha Guru y los Diksha Gurus que yo he tenido, sí tienen ese conocimiento. ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi trabajo? Trasladar desde el plano del conocimiento, la cultura, ¿cómo se diría? La parafernalia o ¿cómo se llama? Bueno, ya me saldrá la palabra, que cuando una palabra se me atasca no me sale. Desde el punto de vista de la cultura, el conocimiento, cuando, por ejemplo, los griegos, ¿cómo se llama? La mitología, etcétera. Desde ese punto de vista del tiempo, lugar y circunstancia de la cultura, mitología, costumbres y forma de entender hindú al nuestro, que es tan diferente. Aquí de lo que se trata es que este conocimiento lo tenemos que colocar en nuestra vida presente. Nosotros no estamos viviendo hace 5.000 años, ni estamos viviendo en la India, ni tenemos cultura india, ni conocemos la mitología del Bhagavatam, ni conocemos nada de eso. Nosotros vivimos en el mundo occidental, aquí y ahora, tenemos un montón de dificultades para vivir. Recordáis que en las primeras clases de este año hablé de que los maestros espirituales consideran que tenemos un enorme valor, porque somos capaces de enfrentarnos a una vida que nos atrapa mucho más que a ellos en la energía de Maya, y aún así buscamos a Dios. Entonces ellos nos valoran mucho la fe de un occidental porque creen que lo tenemos mucho más complicado que ellos. Y mi trabajo es ese, que ese conocimiento que yo he tenido la suerte de vivir en primera persona, lo podamos interpretar aquí, ahora nosotros, para vivir con esta enseñanza y afrontar las dificultades de la vida
con este conocimiento. Y este conocimiento dice, que os lo he dejado aquí, que fue el verso donde nos quedamos la semana anterior, dice: claro que el proceso de conciencia de Krishna no depende de ninguna otra experiencia, porque el proceso en sí puede purificar la mente de uno. Es decir, la conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga, en sí mismo, cantar el Harinam, ya eso en sí mismo te puede purificar la mente y te puede purificar la conciencia. De hecho, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, el último avatar, la última encarnación divina, dijo eso: no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Canta Harinam. En Kali Yuga, en esta época de sufrimiento, no estáis cualificados para alcanzar a Dios de ninguna otra forma, solo cantando Harinam. Pero eso no está al alcance de todos. Y aquí lo dice. Claro que el proceso de conciencia de Krishna no depende de ninguna otra experiencia, porque el proceso purifica la mente de uno. Pero si hay impedimentos para aceptar el proceso de conciencia de Krishna, si hay impedimentos, es decir, aquellos a los que les cuesta cantar Harinam, y hemos tenido aquí, hoy no está Rosa, por ejemplo, compañeras como Rosa, que dice: es que a mí me cuesta mucho trabajo cantar Harinam. Y en cambio el otro día dice: pero un día iba caminando por la calle y me vino solo. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Ahí se está manifestando exactamente lo que dice Dios. Tú haz lo que puedas, que cuando te llegue tu momento ya cantarás Harinam. Haz lo que puedas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, pero si hay impedimentos para aceptar este proceso de conciencia de Krishna, de cantar el Harinam, uno puede tratar de renunciar a los resultados de sus acciones. Ya está. Haz todo en la vida sin una expectativa de resultado. Sin una expectativa de resultados. Porque si tú haces las cosas sin la pretensión de lograr nada, esto ya no te va a provocar sufrimiento. Y esto de no tener sufrimiento te va a aproximar a Dios necesariamente. ¿Vale? Y sigue diciendo: en ese caso se puede aceptar el servicio devocional, se puede aceptar el servicio a la comunidad, el servicio a la nación, el sacrificio por el país. Tú puedes hacer millones de cosas para acercarte a Dios. Cualquier cosa buena que hagas te va a acercar. De manera que algún día uno puede llegar a la etapa del servicio devocional puro que se le presta al Señor Supremo. O sea, tú lo intentas, no estás cualificado, no has llegado a tener una conciencia en la que en tu mente cantar Harinam se manifieste con naturalidad, te cuesta trabajo repetir el santo nombre, no pasa nada. Si hemos estado leyendo hasta este versículo, estamos en el 12, hasta el 11, hemos estado leyendo un montón de maneras diferentes de practicar Bhakti Yoga, de practicar la renuncia a los frutos de la acción, practicar el tener presente a Dios, practicar el ofrecerle todo tu trabajo, practicar el hacer meditación. Recordáis que hemos hecho una práctica de meditación, y si recordáis la práctica, al final, cuando yo pronunciaba el santo nombre, a que os resultaba bastante familiar. Cuando estás en un estado de meditación, el Harinam es fácil de pronunciar, es fácil de repetir y se queda con mucha naturalidad en nuestra mente. Entonces, él lo que te está diciendo es que tú no te preocupes, que al final la etapa del servicio te llegará cuando te tenga que llegar. Cada persona tiene que llegar cuando tiene que llegar. Y aquí ahora nosotros, en este mundo material de dificultades, de complejidades, de distopías. Exacto, de distopías, eso es. Porque es absurdo cómo estamos viviendo con el conocimiento tan profundo que tenemos de la realidad, con el conocimiento tan profundo que tenemos de nuestra naturaleza, con el conocimiento tan profundo que tenemos del ser, que haya tantas personas con ese conocimiento y que no trasladen ese conocimiento para evitar las distopías que se están produciendo, para evitar esos fenómenos de reacción de la especie humana ante la realidad de una manera distópica que le perjudica, que le conduce a su propia extinción. Esto es absurdo. ¿Y qué hacemos? Lo único que podemos hacer es lo que decía Gandhi: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Nosotros podemos trabajar nuestra conciencia. Y fijaros, hay algo de lo que yo me he dado cuenta con este tiempo. A lo mejor esto ya es cosa mía, esto no está en el Gita. Esto no está en el Gita. Yo he notado que
a medida que yo me acerco a Dios, Dios me da más oportunidades de acercarle a Dios a otras personas. No sé si me estoy explicando muy bien. No solo que sigo dando las clases según conforme a lo que me dijo mi gurú, tú te pones ahí delante, que Dios dirá lo que tenga que decir, tú serás el instrumento. Y yo tenía temor de no saber, de no tener conocimiento suficiente, y él me decía, en el Bhagavad Gita está todo el conocimiento. Qué verdad más grande, ¿no? En el Bhagavad Gita está todo el conocimiento que el ser humano precisa. Y yo lo que hago es, año tras año, trabajar con él, buscando ese objetivo de trasladar de esa mitología, de esa cultura, de ese tiempo en aquella época a la realidad de hoy, cómo podemos traer este conocimiento espiritual a nuestra verdad. Y me doy cuenta que ahora mi vida, a medida que yo crezco en amor, me facilita enseñar a otras personas a vivir ese amor. No a nivel de clases, sino en mi trabajo, o en mi relación con personas a nivel personal, o en mi entorno. De repente hay personas que están pasando dificultad, que están pasando preocupación, que están pasando crisis, que están pasando miedo, y tienes esa oportunidad. Claro, si tú no trabajas en el amor de Dios, aunque una persona esté desmoronándose frente a ti, tú no le puedes dar un amor de Dios que tú no tienes. ¿Me estoy explicando? En cambio, si tú has trabajado en esa consistencia emocional, en esa consistencia espiritual, y estás intentando servir a Dios, cuando ves a una persona que se está desmoronando, que está sufriendo, que está mal, tú puedes acercarte con ese amor para que lo sienta y se sienta mejor, y le puedas ayudar, y le puedas mostrar la luz que Dios le puede dar a su vida. Bien, esto sería lo que los seres humanos deberíamos hacer para evitar la distopía. Si trabajáramos todos en nosotros mismos, en manifestar este amor de Dios, y ahora vamos a ver en el versículo 12 cómo nos lo explica perfectamente, el ser humano cambiaría el mundo. Pero ¿qué sucede que no lo hacemos? ¿Por qué estamos atrapados en la distopía? ¿Por qué no somos capaces de...? Los que estén atrapados en la distopía. La distopía está, pero no tenemos por qué dejarnos atrapar por ella. Bueno, a ver... ¿Qué es eso de la distopía? Todos los acontecimientos, digamos, indeseables que están ocurriendo. Todo lo que va en contra de la naturaleza de la propia especie. Este control policial, digital a lo que estamos sometidos, por ejemplo. Bueno, eso para mí no es la expresión de la distopía, pero es un elemento de ella. Sí, pero bueno, todo en realidad es cuando la distopía es la manifestación de que el ser humano está actuando en contra de sí mismo, está perjudicándose en su propio camino evolutivo. Es un proceso antinatural lo que estamos viviendo los seres humanos con el nivel de conciencia que hemos alcanzado. Porque lo que ocurre es que muy pocas personas, alcanzado este nivel de conciencia, son capaces de manifestarlo, muy pocas. Son tan pocas que no se produce el proceso evolutivo del cambio favorable, que sería utópico. La utopía sería el cambio favorable de nuestra especie hacia una mejora, hacia una evolución positiva. Y la distopía justo lo contrario, que teniendo toda la capacidad para hacer eso, estamos involucionando hacia nuestra propia destrucción. Entonces, ¿realmente vamos a destruirnos? Pues lamento decir que sí. No lo digo yo, esto sí lo dice el Gita, ¿no? Dice que Kali Yuga es la última de las yugas, y después de esto, Brahma, Shiva destruye el universo y Brahma lo vuelve a crear. En realidad no va a crear un universo material físico nuevo. Lo que va a pasar es que esta especie se va a ir a la mierda y va a aparecer una nueva. Ya está. A lo mejor esto ya no lo puedo interpretar, esto ya es interpretación mía, no es una especie, ¿eh? A lo mejor es que desaparece en la mayor parte de los individuos de la faz de la Tierra, quedan muy poquitos y vuelve a reaparecer la especie. Esto ya ocurrió. Hace 350.000 años... Los atlantes, por ejemplo. Hace 350.000 años quedaron 3.500 especímenes de homínidos sobre la faz de la Tierra. Y eso se sabe por el estudio genético de nuestras especies. Quiero decir, considerando, la especie, somos la especie humana, pero hay subespecies dentro de la humana, la negra, la blanca, la amarilla,
roja, los pieles rojas. Hay diferentes subespecies dentro de la especie humana que manifiestan unas características fisionómicas distintas por causa de la genética. Y todas esas subespecies de la especie humana que nos diferencian por razas, que yo no sé si el concepto subespecie se puede aplicar aquí, a lo mejor estoy utilizando una palabra inadecuada, pero bueno, todas las razas que forman la especie humana tienen un origen único en esos 3.500 últimos especímenes que quedaron, que probablemente sobrevivieron a una situación de la época glacial, un frío del repuñetero carajo, y que se cargó a casi toda la especie, quedaron unos poquitos supervivientes y de ahí se regeneró otra vez la especie humana. Pues a lo mejor Kali Yuga es eso. Cuando acabe nuestra yuga, pues quedan 2.000 o 3.000 después de haber hecho una guerra atómica. Esto modifica nuestra especie, se convierte en otra cosa y vuelve a aflorar. Pero luego vuelven las 4 nuevas yugas, que son los 4 procesos. Y después de eso, de nuevo Shiva destruye y Brahma vuelve a crear. Esto es la mitología, ¿vale? Pero yo soy de los que creo que en esta mitología cultural hindú siempre hay la profundidad de una verdad. Entonces, como este conocimiento viene de Dios, sí es verdad que nosotros generamos alegorías con ese conocimiento divino. También la Biblia, también el Corán, también toda la Cábala, son alegorías acerca de esta mitología transmutada en tiempo, lugar y circunstancias según la cultura, la época y la forma de civilización humana que interpreta ese conocimiento espiritual. Pero yo tiendo a pensar que en el trasfondo siempre está el mensaje de Dios. Porque si os fijáis, todos los mensajes que traslada Dios es amor. Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde la cagamos. Como no sabemos amarnos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Si es que no sabemos amarnos. Yo no sé amarme. Si yo me amase, amaría a Dios. Porque Dios está en mí, Paramatma. Mi jiva, mi alma está sustentada, dando hálito y aliento a esta vida material por el Espíritu Santo que tenemos nosotros aquí los occidentales, Paramatma, la presencia de la existencia divina en mí. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Nosotros somos una chispa fragmentaria obtenida del origen de Dios, de la fuente original. Por lo tanto, yo soy Dios. Porque está en mí el Paramatma, está la presencia divina en mi ser. ¿De acuerdo? Pero si yo no sé amarme, ¿cómo voy a comunicarme con esa alma que está presente en mí, que es la propia presencia de Dios, si yo no me amo? Si no soy capaz... Fijaros, ¿por qué creéis que nos cuesta tanto meditar? Pues yo no he llegado a meditar, ¿eh? Bueno, yo intento, me pongo a ver qué pasa. El estado de meditación es una cosa muy, muy elevada. El estado de meditación es alcanzar una paz mental, una paz física y una paz espiritual. ¿Vale? Es un estado contemplativo. El meditar es estar ahí observando lo que es. Si tú observas lo que es, ves a Dios. Porque Dios está en todo. Lo que te impide ver a Dios es tu ego, es tu manifestación de ser. Cuando tú desapareces, lo único que queda es Dios. Porque tú estás presente en tu cuerpo, Jiva y Paramatma están presentes en tu cuerpo. Si la Jiva se va, ¿qué queda? Paramatma. Si tu ego desaparece, si tu ego se ausenta, ¿qué queda? Dios. Si tú alcanzas un silencio absoluto, ¿qué queda? Dios, la manifestación de Dios. Esto es el moksha, el samadhi, la budeidad, la iluminación de aquellos que no son personalistas, que creen que no hay Dios como forma personal. Pero esa misma iluminación que ellos perciben, esa misma plenitud, ese moksha, ese samadhi, esa iluminación, esa budeidad, eso es la presencia de Dios, es Dios. Aunque ellos no le den una forma, no quieran relacionarse con Dios con una forma personalista. No son tan distintos de nosotros. Y de hecho hemos leído en los versículos anteriores que todos ellos van a llegar igualmente a Dios. Con mayor esfuerzo, porque amar a algo impersonal, informe, a algo
no manifestado es mucho más difícil que amar algo manifestado con forma que tú eliges, y ya sabéis que lo hemos hablado, tú eliges amar a Dios como amante, como amigo, como hermano, como padre, como te dé la gana, pero de una manera que te manifieste a ti la capacidad de amarle y tú puedas hablar con él, sentirle presente, sentirle en tu vida. Eso es lo que busca la manifestación personalista de la espiritualidad. Y esta espiritualidad es personalista para facilitar el trabajo. ¿De acuerdo? Este conocimiento védico es personalista para facilitar el trabajo al ser humano. Porque el conocimiento espiritual impersonalista es más dificultoso. Es un trabajo más adverso, más complejo y está más lejano alcanzar la meta. ¿De acuerdo? Esto te acerca a la meta, porque te acerca. Esto es amor. Cuando te quedas en ese silencio absoluto y tu mente no está manifestando tu ser, el único ser que queda es la divinidad, que es el amor. Y si alguna vez entráis en un estado de meditación medianamente cercano a eso, percibiréis una plenitud, una felicidad, una sensación de perfección, de bienestar, que fue aquello que yo digo que un par de veces en mi vida he sentido durante un instante, y eso es la plenitud, eso es amor. Todas las manifestaciones espirituales hablan de Dios como amor. ¿Por qué creéis que no podemos meditar? Pregunta, no es para examen, ¿eh? El estrés que llevamos. Por estrés, sí, Porque nos aferramos a cosas. Porque no nos amamos. Porque cuando buscamos ese silencio, lo primero que se manifiesta es lo inconsciente. Y a medida que vamos parando el trabajo consciente y vamos dejando de pensar intencionalmente, se manifiestan los pensamientos no intencionales. ¿De acuerdo? Tú tienes un pensamiento consciente, que es el que tú manejas, que es un pensamiento ejecutivo, y luego tienes un pensamiento inconsciente, que es un pensamiento discursivo, que se manifiesta desde lo más profundo de tu inconsciente. Cuando tú no estás ejercitando una intención consciente de pensar, los pensamientos que afloran, ¿de dónde vienen? De tu inconsciente. Tú no lo estás trayendo conscientemente, tú no estás pensando conscientemente. Aflora un pensamiento inconsciente. ¿Y qué ocurre? Que se manifiesta lo que hay dentro de nosotros. Y nos da pánico. Nos da un miedo horrible saber quiénes somos. No nos gusta, no nos amamos. Nos han convencido de que teníamos que ser de tantas formas que no somos, que nos da miedo ver lo que somos realmente. Porque no queremos ser eso. Queremos ser lo que nos han dicho que deberíamos y que es imposible lograr ser. Entonces, cuando intentas meditar, tu cabeza se aturrulla. Porque a medida que sale ese silencio y se van manifestando pensamientos de ti mismo, te atascas, te quedas atrapado en lo que te hace sufrir. Te provoca ansiedad, estrés, tú lo decías antes, estrés, ¿no? Eras tú, Eva. Yo cuando he hecho meditaciones me vienen cosas normales de la vida diaria, pues mi hermano necesitaba hoy esto, pues igual, tengo que volver. Eso estás todavía en el pensamiento consciente. Sí, y vuelvo, y otra vez de repente se me va y vuelvo. Pero cuando evolucionas un poquito más y vas encontrando más silencio, empiezan a aflorar pensamientos más inconscientes, y si trabajas en un estado de conciencia más cercano, pues claro, nuestro cerebro funciona en la fase beta, alfa y zeta, ¿vale? La beta es el procedimiento de funcionamiento normal, ahora estamos en beta. Alfa es el estado semionírico, cuando estamos entrando en el sueño y saliendo del sueño. Y luego zeta es el estado de sueño profundo, ¿vale? No sé si las estoy diciendo bien las letras, pero bueno, son las tres fases. Lo que se llama sueño REM. Creo que se llama Z, otros no sé si le llaman gamma. Bueno, es que a veces mi memoria... Suena más gamma. Me suena a mí. Bueno, pues depende. ¿Me entendéis el concepto? Aunque la palabra que estoy utilizando por error no sea la correcta. Pero ese es el proceso del sueño. Entonces, cuando tú estás en ese estado semionírico, es un estado meditativo profundo en el que a medida que tú vas meditando con más profundidad, tu fase beta de ritmo cerebral va bajando hasta una fase alfa.
En ese estado semionírico se manifiesta el inconsciente. Ahí afloran pensamientos inconscientes. Cuando estás trabajando la meditación y evolucionas un poco más y entras en esos estados, da mucho miedito. Porque empiezas a ver todas las mierdas que hay ahí. Esto sí que os lo puedo decir en primera persona porque lo he vivido. Yo me he acordado de cosas que me han marcado toda mi vida con 39 años. Porque mi inconsciente las había escondido. Porque me parecía terrorífico. Ahora ya lo asimilo. Tengo 50, ¿no? 50 y pico. Han pasado 15 años desde aquello, pero yo tuve casi 40 años escondido en mi inconsciente cosas que me pasaron que yo no podía asimilar. Cuando un ser humano tiene atascados procesos psicoemocionales que están ocultos en su consciente y no se han liberado, tiene pánico a ese silencio, porque tiene pánico a que salga eso y a verlo y a tener que afrontarlo. Y esto lo digo porque lo sé, porque lo he vivido yo. Entonces, yo desde que liberé desde mi inconsciente todos esos recuerdos de cosas tan terribles que me pasaron en mi infancia y en mi juventud, bueno, no, juventud no, porque fue, no sé, tendría 7 años, 6 años, no recuerdo. O sea, recuerdo lo que me pasó porque ya lo he sacado, pero no recuerdo con qué edad. Esas cosas han estado marcando mi vida 40 años. Ahora meditar para mí es más sencillo, porque no tengo tanto miedo a lo que me voy a encontrar, porque ya lo he ido encontrando. Entonces ahora llega un momento que la sensación de que va a venir algún disgusto, pues no me parece tan terrible, ¿no? Porque creo que ya ha ido saliendo todo. Pero chico, es que cuando te encuentras con cosas que te ha ocultado tu propia mente, de tu infancia, de tus recuerdos, eso da miedo. Entonces mucha gente tiene esas dificultades. Yo no digo que todo el mundo tenga recuerdos ocultos de su infancia, de su inconsciente que no puede recuperar. Yo sé que a mí me ha pasado. Entonces sé que a otra gente le puede pasar, ¿no? Y tiendo más a pensar que le ocurre a más gente que no le ocurre. Básicamente porque somos seres humanos. Y a todos nos pasan cosas complicadas y el mecanismo del inconsciente es ignorarlas, ocultarlas, esconderlas. Entonces es más probable que cualquier persona que intenta buscar ese silencio y entrar en esas fases y empieza a recuperar de sí mismo cosas que le generan conflicto, le espante, como me espantaba a mí. Al final, cuando lo sacas, ya te sientes mucho más libre para entrar en un estado más profundo. Eso es lo que en el conocimiento, ¿cómo diría?, espiritual y personalista, el budismo contempla 5 estados de conciencia, 5 evoluciones de la conciencia. Entonces, la primera es esa meditación que tú tienes de intentar encontrar un silencio donde hay una manifestación de un pensamiento consciente. Luego la segunda, cuando tú lo que estás buscando es entrar en el Shina, en el vacío. Y en este segundo nivel se va manifestando el vacío porque ya empiezas a bajar tu mente a unos ritmos de onda cerebral más lentos. Y entonces ahí ya te vas acercando a la vacuidad, que es lo que ellos buscan. Yo no he llegado al tercer nivel de conciencia, soy incapaz. Bueno, cuando se manifiesta ese punto de luz, es el quinto, es el moksha. Lo que pasa es que, claro, ahí lo que hay que quedarse, no vivirlo durante un segundo, traer de vuelta al ego, intentar observar ese samadhi, y entonces, como le quieres poner nombre y apellido, si lo quieres escribir en un papelito, pues ya al cuerno todo y se pierde. Entonces, puedes llegar al samadhi en un instante, pero esto también, la cultura japonesa, el zen, también habla de ese instante que es el satori, ¿no? Un instante, pero eso no es lo ideal es encontrar ese equilibrio. ¿Y dónde está ese equilibrio? En el amor. Cuando tú manifiestas la pureza del amor por ti y por los demás, tú puedes permanecer en ese estado. Puedes elevar tu conciencia a un cuarto nivel, a un tercer nivel, en el que ya la vacuidad forma parte de ti. Y me gustó mucho, el Dalai Lama habla de que hay que unir la conciencia con el altruismo, o algo así. Y esto es para alcanzar el cuarto nivel, ¿no? Cuando la presencia... Bueno, al final de lo que se trata es de entrar en contacto con Dios a través del amor. Entonces, lo pongas en concepto personalista o lo pongas en impersonalista,
Lo que nos aleja de ello es que no nos amamos, que no nos queremos, que no somos capaces de perdonar todas las cagadas que hacemos en nuestra vida, que nos estamos reprochando, eso es, nos estamos reprochando a nosotros mismos, estamos reclamándonos continuamente todo lo que hemos hecho, pero tenemos que recordar siempre que no habríamos llegado a ser el o la que somos hoy sin todas esas cagadas. El o la que somos hoy es el resultado de todos esos errores. Entonces, ¿por qué tenemos que perdonar aquello que hemos hecho que no nos gustó? Vale, no nos gustó entonces, no teníamos otros recursos entonces, no sabíamos hacerlo de otra forma entonces, no teníamos suficiente amor entonces, pero a ver, hoy sé que me ha traído hasta aquí, hoy sé que no tenía los suficientes recursos, hoy sé que no podía hacerlo de otro modo porque no sabía cómo, hoy sé que no lo hice para joderme mi vida ni la de nadie, y hoy sé que tengo amor y que quiero amar a Dios y a todo lo que me pongan por delante. ¿Por qué no me amo a mí mismo para empezar? ¿Sí o no? Pero ahí está la dificultad. Ahí está la dificultad. ¿Hay algún sitio por aquí para hacer meditación en Logroño? Así, Sí, en la UPL tienes. Sí. No, sí, sé que hay muchos, pero así que me aconsejes a alguno, o son Mira, igual. yo hice muchos años en la UPL con una tal Estíbaliz. Sí, yo junto Muy con bien. Jesús he estado en esos procesos. Yo he estado también en la UPL. Pero mi consejo, mi modestísimo consejo, mi opinión, esto es un proceso personal. Es un proceso personal que cada uno evoluciona a su forma. Y mi recomendación, modestamente, es que no dependas de otras personas, porque tú vas a un grupo y todos tienen un nivel evolutivo en el proceso de desarrollo de esa meditación diferente al tuyo. Cada uno está a su nivel. La persona que está guiando o tutelando lo hace a su manera, que puede coincidir o no con tu capacidad de centrarte primero sobre la voz, sobre el ritmo, sobre el mensaje. Luego, tú puedes tener unos objetivos completamente diferentes. ¿Qué es lo que yo te sugiero? Hay contenidos online a millones, ya sabéis que os he mandado una aplicación. ¿La has utilizado? Bueno, pruébala. Creo que te va... Vale, pues creo que te va a gustar. Yo creo que esa aplicación, la voz de la persona, la carencia, el ritmo, la forma en que guía las meditaciones, las presentaciones previas antes de la meditación para explicarte qué va a hacer en la meditación. Todo el conjunto es muy, muy favorable para un proceso iniciático de la meditación. Y cuando estés en ese proceso iniciático de la meditación, cuando acabe, cuando suene el gong, tú estás ahí perfectamente cualificada para recitar mantra y cantar Harinam un ratito, 5 minutitos. Y te lo vas dejando ahí en tu posito. El ejercicio práctico dura 10 minutos. Si luego cantas Harinam 5 minutitos más, ahí se queda para ti en tu pozo. Lo que hemos hablado antes, si no estás cualificada, no tienes por qué cantarlo, el Harinam. Pero si puedes ir dejando ahí unos cuantos todos los días, esto está sembrando una semilla en tu interior que tarde o temprano va a manifestar, como nos contaba Rosa, que un día iba caminando por la calle y le vino el Harinam, ¿no? Entonces, eso me pasó a mí también, yo no se lo quise decir, pero yo sentí esa felicidad que ella manifestaba una vez hace ya 10 años, que un día iba caminando por la calle, me vino el Harinam y ya no se ha ido. Ya siempre que mi mente no está ocupada en un pensamiento ejecutivo, no tengo que hacer un trabajo para lograr algo, o no tengo mi foco de atención en conseguir algo, o leer un documento, cuando mi mente no está centrada en su foco de atención, va al Harinam, desde que me ocurrió aquello. Y a ella probablemente le empezará a pasar, porque hay un momento en que eso, clic, dentro de ti, ¡pum!, pasa. Y lo explica perfectamente el libro, lo acabamos de leer antes. Hemos leído ese verso, repito, era el servicio de la comunidad, de manera que algún día uno puede llegar a la etapa del servicio devocional puro que se le presta al Señor Supremo. Un día vas a llegar a eso, tú solo, sin más. Pues lo mismo te digo con la meditación. Tú busca el modo. Si la aplicación no te gusta, te metes en YouTube
y buscas meditaciones guiadas para el objetivo que tú pretendas. Hay meditaciones guiadas para dormir, hay meditaciones guiadas contra el estrés, hay meditaciones guiadas para desarrollar el altruismo, hay meditaciones guiadas para desarrollar, ¿cómo se llama?, la compasión, hay para el perdón, para todo lo que quieras. Entonces, pruebas con ese nombre, meditación guiada para el perdón, te salen 10. Una irá muy rápido, otra no te gustará la música, otra no lo explica bien, hasta que encuentras la tuya. Cuando des con la tuya, esa persona seguro que hace más ejercicios. No es el único, tiene más. Y con esa que te funciona, haces más. Y vas evolucionando tú y vas buscando tu equilibrio. Cuando ya lo hayas trabajado y lo hayas desarrollado, puede tener más sentido trabajar con otra gente. Pero desde mi modesto punto de vista, todos estamos en un estado muy distinto. El individuo es más fácil entender que en Oriente la gente tiene un equilibrio más o menos similar porque se lo enseñan desde niños. A los niños en Oriente sí les explican lo que es la meditación y hacen ejercicios en los colegios. Si van a un ashram o si van a un templo budista o si van, ya ni te cuento, porque les educan solo para eso. Pero esa cultura, el proceso meditativo lo contempla como el vipassana es una necesidad del ser humano. En cambio, en Occidente, nosotros ni siquiera educamos a los niños en algo tan sencillo como la gestión emocional para que no se arreen bofetones cuando tienen 4 años. Ni siquiera. Y no solo eso, es que ni siquiera impedimos el bullying, que se ha convertido en el cáncer de nuestra infancia. ¿Cómo puedes comerte? Esto es una distopía, como decía Jesús. Eso es una distopía, sí, porque eso no es un error. Eso no es un error, digamos, de los que organizan los protocolos de los colegios. Eso viene desde más arriba y se quiere que sea así. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza humana cabe que este país en el siglo XXI, con unos políticos de izquierda que se supone que son súper feministas, no sé qué, no sé cuánto, no implanten en un sistema educativo que han revolucionado y lo han cambiado de arriba abajo la educación emocional como exigencia de los procesos primarios de nuestro procedimiento educativo? Se ha retirado la filosofía, ¿qué esperan de ellos? Claro. No les podemos pedir nada a ellos. Es que hay una clara intencionalidad de que nosotros no manifestemos nuestra identidad personal. A nivel político y económico, es un conflicto que un ser humano manifieste su identidad personal, porque ya no se atiene a la identidad del grupo y ya no es un individuo manejable bajo los intereses sociales que persiguen los líderes del grupo. Bueno, en Japón de hecho hay una técnica que se llama, que está prohibida, ¿no? Además los matan todos los practican. En Japón no, en Corea. Del norte. Del norte cualquier cosa de... Bueno, se me dieron el otro día un papelito por la calle que no tenía ni idea. Pues le haces una foto y no lo mandas. Meditación, sí. Si lo pillas, mándame una foto para que lo Yo que tenía el envíe. cartelito por casa, Pero, que eché la firma para que se supiese que había un montón de miles de muertos. Pues indágame, o sea, mándame por favor a mí que yo pueda indagar y si procede lo compartimos en clase. Yo lo que intento transmitirte es eso, que para ti lo mejor es crear tu propia identidad personal a tu propio ritmo. El Gita insiste en que nadie es igual, insiste en todas las formas de manifestación del Bhakti Yoga. Parece que está escrito hace 5.000 años para gente de hace 5.000 años, pero está escrito para gente para toda la eternidad. Porque hoy día nosotros podemos interpretar esto y lo podemos usar perfectamente. Y lo que nos está diciendo es, tú ve a tu ritmo, tú hazlo a tu forma, tú sé tú mismo, tú descubre tu propia identidad personal, tú manifiesta tu relación íntima con Dios a tu forma, tú manifiesta tu amor hacia Él a tu manera. ¿Tú quieres amarle como padre? ¿Quieres amarle como amante? ¿Quieres amarle como hijo? ¿Quieres amarle como hermano? Ámale como tú quieras, manifiesta tu relación con Él. Entrégale, ofrécele todo lo que haces cada día. Libérate del deseo de obtener el fruto de lo que haces. El fruto de lo que haces no te pertenece. Si te liberas de ese deseo, ya no hay frustración, ya no hay ansiedad, ya no hay desesperanza, ya no hay aflicción. Porque todo lo que tú haces, lo haces para Dios y Él te va a devolver lo que Él considere oportuno. Lógicamente, a la hora de comer, le ofreces la comida, como Él no va a venir a comérsela, pues te la va a devolver toda para ti. Y ya está. Si trabajas, lógicamente, te van a mandar el cheque
Y Dios no va a entrar en tu cuenta a cogerlo de ahí. Tú se lo ofreces y le dices, Señor, yo estoy trabajando para servirte. Y ahora llega fin de mes y tu jefe hace así, chaca, 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 986, ¡pum!, a tu cuenta. Te lo quedas tú. Pero tú estás sirviendo a Dios. Y tú coges tu dinerito y yo pues compro mis velitas, compro mis inciensos, compro mis florecitas, toda la semana le pongo en mi altar y yo comparto con Él. Con lo poco que tengo, una parte es para Él siempre. Y todo mi esfuerzo, todo lo que yo hago cada día de mi vida, una parte es para Él siempre. Entonces, tú le pones todo el amor, pero es que además de ponerle todo el amor, le das una parte de tu tiempo, le das una parte de tu dinero, le das una parte de tu atención, le das una parte de tu vida, siempre. ¿Y qué dicen los Vedas? Los Vedas dicen, por una flor que tú me des, yo te devuelvo el universo. O sea, Él te va a devolver por 1.000.000 cualquier cosa que tú le ofrezcas. Pues dale amor, si lo que queremos es que no devuelva amor, es que no tenemos que darle nada más. Pero tenemos miedo a meditar en Él, tenemos miedo a buscarle en nuestro interior, tenemos miedo a encontrar ese silencio que le manifieste, porque cuando vamos a ese silencio se manifiesta nuestro inconsciente y empiezan a salir cosas que no nos gustan y empezamos a pensar en cosas que no nos parecen. Ese amor y eso que tú dices también, en vez de en casa, a veces se puede manifestar en personas, ¿no? Claro, en todo. Personas, animales, naturaleza, plantas, cosas que haces, materiales, físicas, tu casa, tú cuidas tu casa, estás manifestando amor. Tú arreglas. Eso es. Yo, por ejemplo, no puedo manifestar amor porque me sale una gotera y yo no sé arreglarla. Tengo que llamar al seguro a ver si tengo la suerte de que me la arreglen. Pero yo puedo manifestar amor, por ejemplo, poniendo mi casa más zen, arreglando. Yo tengo muchas cosas que voy ahora a regalar, que voy a vender, que vender para que vengan a buscarlas por 10 euros. O sea, que no es cuestión del dinero, es cuestión de quitarlas, de que las tenga otra persona, de que las use otra persona. Tú puedes hacer amor en cosas, en personas, en circunstancias, en animales, en plantas, porque todo lo que tú manifiestes con amor está sirviendo a Dios. La utopía sería esa, la utopía sería que todo el ser humano que pudiera manifestar amor lo hiciera en suficiente grado para romper la distopía y que no haya sufrimiento. En suficiente grado como para que el otro tenga un valor importante para todos los demás, y cuando todos los otros tienen valor importante para nosotros, todos los otros son nosotros y nosotros somos todos nosotros. Y eso cambia la sociedad. Pero no, la sociedad está en esta distopía en la que tenemos que ser borregos manipulables, sin identidad propia, y entonces nos generan en nuestro inconsciente. Por ejemplo, esto que yo acabo de decir, que en mi inconsciente había una experiencia de sufrimiento. Esa experiencia de sufrimiento, en mi caso personal, que yo la guardé en mi inconsciente durante 40 años, es un sufrimiento desde dos conceptos, desde algo que me ha hecho sufrir a mí y desde algo que socialmente está penalizado. Entonces, la sociedad te genera sufrimiento. La sociedad genera conceptos sociales que tú, cuando te ves sometido en tu infancia a ese sufrimiento, inevitablemente, porque eres un niño y te pasa, tú ya estás atrapado toda la vida en ese sufrimiento. Porque la sociedad penaliza y genera dolor, la propia sociedad. Si la sociedad entendiera que a veces pasan cosas buenas y a veces pasan cosas malas, y que nadie tiene que ser penalizado por lo que le toca vivir, no habría esos sentimientos de culpa en todos los inconscientes de todos los seres humanos. Y no pasaría eso de que te sientas a meditar, vas bajando de frecuencia neurológica a un estado alfa, y cuando entras en ese semi-inconsciente y se empieza a manifestar cosas de tu inconsciente, te entras en pánico, empiezas a acordarte de todo lo que la sociedad te reclama y dices, pero si yo toda mi vida he estado haciendo todo lo que la sociedad dice, que yo soy sinvergüenza, que esto no se puede hacer, y te sientes culpable por todo. Y ahora vete al consciente y empieza a recuperar cosas que has querido hacer y que la sociedad a lo largo de tu vida te ha hecho sentir culpable por hacerlas. Es decir, están las que tú no has querido, las que te han ocurrido y que las has ocultado en tu inconsciente, pero también están las conscientes. Yo cuando tenía 17 años era un golfo. ¿Cómo que era un golfo? Pero un chaval de 17 años, yo no era un golfo. ¿Por qué soy un golfo? Porque la sociedad me dice que lo que hice era de ser un golfo. ¿Os dais cuenta de que al final el amor no aflora porque no lo dejan? ¿Cómo?
¿Cómo vas a sacar amor si la sociedad te está bofeteando todo el día para que no ames? Para que no te ames tú ni ames a nadie. Este es el trabajo que nos enseña a hacer el Gita y es un trabajo espiritual. Pero el conflicto, la dificultad, lo complejo es que todo está en contra. Tú lees aquí y lo entiendes perfectamente. Y ahora vamos al siguiente verso, nos hemos quedado, y te dice: si no puedes emprender esta práctica, dedícate al cultivo del conocimiento. Mejor que el conocimiento, la meditación. Mejor que la meditación, la renuncia a los frutos de la acción. Porque en medio de esa renunciación uno puede conseguir la paz de la mente. Y ahora dices: ¿y cómo? ¿Cómo voy a meditar? Si es que no puedo. Si me mata la ansiedad, me mata el estrés, me pongo a meditar y me empiezo a acordar de cosas, me siento fatal, me siento culpable, no puedo mirar a mi interior, no puedo buscar Shina, yo no puedo buscar el vacío, no puedo buscar el silencio. ¿Dónde lo voy a encontrar si en mi mente está torturada a todas horas? Entonces la dificultad no es que no lo expliquen bien, esto está perfectamente explicado, ¿verdad que sí? Bueno, pues todo eso que dices tú no le pasa a todo el mundo. Eso le pasa a mucha gente. A mucha gente. Pero no es dirección obligatoria. Tú puedes hacer otra cosa diferente. Claro. Y ahora que somos mayores, podemos darle la vuelta a la tortilla si queremos. Claro. No va a ser fácil, pero es posible. Si yo no estoy... disculpadme. Es que estás dando a entender que eso es así inexorablemente. No, pero no estoy de acuerdo esto es mi con eso. vehemencia, disculpadme, porque soy muy... Cuando expreso, todo el mundo me lo dice, es que tengo un carácter muy fuerte desde jovencito. Entonces mi vehemencia me hace expresar... Yo no digo que todo el mundo, claro que hay gente que ha despertado su conciencia hasta un nivel en el que se enfrenta a la distopía y hay gente que tiene amor y, hombre, tenemos líderes... No hay que enfrentarse a la distopía, es perder el tiempo y la energía. Bueno, sí, simplemente no estar de acuerdo con ella, no estar sometido a ella, eso es no formar parte de ella. Construir otra cosa paralela, otra cosa mejor, vivir pero eso dejarlo ahí. Sí, vivir en un universo paralelo que te dé tu felicidad y la de la gente que te rodea, sin dejarte atrapar por los conceptos que nos torturan. Estoy 100% de acuerdo, pero yo estoy hablando del problema. Que hay gente que no está atrapada en el problema. Claro, pero yo lo que tengo que trabajar con vosotros, o con todo el que quiera, es cómo el Gita nos da herramientas para conseguir algo y luego me vienen y me dicen: pero es que esto no se puede. Claro, ¿por qué no se puede? Por todos estos motivos. Claro, es que es muy complicado. Por eso... Bueno, es complicado, pero sí se puede. Hombre, sí. La verdad noticia es que sí se pero puede. a lo que voy es que el que ve que no se puede, de nuevo tienes toda la razón, cuando hablo muy generalizado. Los que no pueden ven estos obstáculos. El que no puede hacerlo lo ve muy negro y cree que todo el mundo lo ve igual de negro. Claro, de repente cuando dices: joder, qué bien estoy. ¿Por qué? Porque ya ha llegado un momento en que has llegado a superar eso. Pero quien está atrapado en el problema no sabe cómo salir. Y el tema es que aunque salimos, como José Antonio está diciendo, y yo siento que he salido también de la distopía, seguimos enganchados, José Antonio. Hay momentos que de nuevo ves que tienes un pie metido en el fango y que tiras y que sigue ahí metido. Tienes ahí un pie metido en el fango, porque tú intentas manifestar tu amor, intentas seguir las instrucciones, intentas practicar el bhakti como tú puedes, y en el fondo sigue tu ego traicionándote y arrastrándote a procesos de pasión en los que tu deseo te arrastra a actuar de modo que no te gustaría, a confrontar con cosas que no querrías, a manifestar carencias de amor ante personas que no deberías, porque somos débiles ante la energía material de Maya. Y aunque salgamos adelante y reconozcamos la distopía y manifestemos amor y aprendamos a amarnos a nosotros mismos, siempre nos queda un pie en el fango. Es decir, hasta que no llegues a la iluminación completa, siempre hay un pasito para adelante, un pasito para atrás, María, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Estamos trabajando y lo importante es tener conciencia de qué me influye a mí para poder hacer mejor ese trabajo, qué me influye para hacerlo peor, qué me lo impide, qué me lo facilita, cómo evoluciono, dónde está el conocimiento. Fijaros que el conocimiento es esencial y lo dice
en estos mismos versos dice, esos procedimientos se describen en las... Hay muchas descripciones de sacrificio, también especial. Uno puede elevarse gradualmente hasta el estado de conocimiento. También se observa que cuando alguien ni siquiera está interesado, o sea, claro que el conocimiento te facilita. Es que hay un proceso, Pero el conocimiento, supongo que el Bhagavad Gita no se refiere al conocimiento de conocer, por ejemplo, no sé, las matemáticas o no, se refiere al conocimiento espiritual. Sí, claro, conocimiento de lo que somos realmente. Fíjate, aquí lo vas a leer muy claramente. Uno puede tomar el proceso gradual o bien el proceso directo. El proceso directo no es posible para todos. Por consiguiente, el proceso indirecto también es bueno. Sin embargo, se ha de entender que el proceso indirecto no se le recomienda a Arjuna en este caso, ¿verdad? Porque se encuentra en el servicio devocional amoroso. Dicho proceso es para otros que no están en esta etapa. Es decir, si tú no estás ya en la etapa de amor devocional a Dios, entonces tienes otros procesos. Para ellos, el proceso gradual de la renunciación, del conocimiento, de la meditación, de la comprensión de la superalma, del Brahman, es lo que se debe seguir. Es decir, todo el espectro de posibilidades quedan abiertos en el proceso indirecto. Porque ¿cuál es la finalidad del proceso indirecto? La que habíamos dicho antes, llegar finalmente a la capacidad de amar a Dios. Y te la va a dar, si te lo he dicho en el verso anterior, te va a dar esa capacidad de llegar a Dios, te la va a dar. Tú busca a Dios en el proceso indirecto que te pueda manifestar tu alma hoy, aquí y ahora, en tu tiempo, lugar y circunstancia, con tus limitaciones y con tus capacidades. Y eso necesariamente va a manifestar el amor de Dios. Inevitablemente se va a manifestar el amor de Dios. Porque si tú haces ese trabajo indirecto, lo que estás es buscándole. Y tarde o temprano Él va a manifestar el amor y espontáneamente va a ser fácil para ti cantar Harinam y espontáneamente vas a sentir a Dios presente y espontáneamente lo vas a tener en tu mente a todas horas y vas a orientar tu vida acerca de eso. Fijaros, hay una cosa que también Emilio Carrillo, ¿no? Emilio Carrillo, sí. Emilio Carrillo escribe en uno de sus libros que se llama Dios. Sí. Es que yo me quedo mucho con las cosas, pero los nombres ya ves que son muy complicados. Pues él dice que a medida que tú te acercas a Dios, sientes una desnecesidad de todo. En su libro Dios, él habla, muchas personas que se aproximan, que sienten la manifestación de Dios, empiezan a no necesitar de nada, a no desear de nada. Y llega un momento en el que no hay nada que hacer, no sientes que hay nada que hacer. Porque, puedes hacer, pero no hay nada que hacer. Porque esa manifestación de Dios en ti hace que estés en ese estado en el que ya está, eres, y siendo es todo. Si estás siendo todo, estás siendo con Dios. Y si estás siendo con Dios, ¿qué necesidad tienes de hacer? ¿Qué necesidad tienes de lograr? Pero llegar ahí exige que antes empieces a renunciar a la necesidad del logro. Ya los desapegos. Claro, tienes que desapegar. Yo estoy obsesionado con lograr ciertas cosas en mi vida, con que, bueno, al final me han dicho los buenos abogados que no voy a ir a prisión, pero con que me salgan bien unos juicios de cosas que me han hecho que no son culpa mía, con reclamar cosas que me han perjudicado y que tengo unos derechos, pero a medida que yo me apego a yo ganar en esos litigios que me han causado terceros, que yo no me he buscado, que yo no quería, pero que estoy inevitablemente abocado a ellos, cuanto yo más desee que se resuelvan de un modo concreto, más sufrimiento me va a causar. Yo no tengo que estar pensando en cómo se va a resolver nada. Tengo que estar pensando aquí y ahora en amaros, en serviros, en amarme yo, en servir a Dios, y ya está. Porque cuanto más ponga mi intención en obtener un resultado, más me estoy apegando y más me estoy alejando de Dios. Y yo lo que quiero despertarme por la mañana es sintiendo que no tengo que hacer nada, aunque lo estoy haciendo. Y mañana tengo que ir a los bancos, hablar con unos, hablar con otros, tengo que seguir haciendo, pero yo me tengo que despertar por la mañana sin la necesidad de hacer. Porque si me despierto cada mañana con la necesidad de hacer, me estoy alejando de Dios.
¿Entendéis? No sé si me estoy explicando muy bien. Pero miras muy alto. Hombre, yo no voy a llegar un día en que no tenga... Pero yo no voy a deciros que os quedéis a medias. Yo lo que voy a decir siempre es, aquí y ahora, en esta vida que nos ha tocado, con el conocimiento que nos otorgan los Vedas, que existe esa posibilidad para nosotros. Y yo, personalmente, soy, como os he dicho, vehemente y además muy terco, muy tozudo, muy persistente. Entonces yo sé que no está a mi alcance, pero también sé que jamás voy a dejar de luchar por ello. Igual que es una cosa, bueno, sé la otra. Si sigues leyendo Emilio Carrillo te dirá dos cosas, que no hay que luchar contra nada y que vida sencilla. Sí. Vida sencilla. Sí, eso sí. es lo que te digo. Pero luchar no me refiero a generar una batalla o una confrontación. A luchar por ello me refiero a seguir en la tarea. A defender tus cosas. A buscar esa sensación de no necesitar, a buscar esa paz, a buscar ese silencio, a buscar esa armonía. Ser bueno no es ser tonto. No. Yo no tengo que y aceptar luchar no es, contra nada. No es, claro. Como se dice, aceptar no es... Claro, y... No es darte por vencido. No, la aceptación no es una renuncia al logro. No es resignación. No es resignación, no es una renuncia al logro. La aceptación es... San Juan de la Cruz tenía una oración preciosa que decía eso, ¿no? Señor, dame la capacidad de luchar por lo que debo, de aceptar por lo que debo cambiar, de aceptar lo que no debo cambiar y el discernimiento para reconocer cuándo es cada una de esas circunstancias. Entonces, tú tienes que luchar por lo que debes cambiar. Aceptar no es resignación. Cuando te corresponde luchar, por ejemplo, si yo dejara de presentar las demandas que defienden mis derechos, estaría renunciando. Eso no me corresponde hacerlo. Yo tengo. Es un rollo, es un lío, porque ir a juicios es una mierda. Pero a mí me han perjudicado enormemente contra la ley. Por lo tanto, debo defender la ley y debo defender el daño que se me causa. Entonces yo ejecuto la acción judicial en manos de los abogados que lo defienden y me desentiendo. Pero es imposible. Si es que al final el ser humano inevitablemente desea lograr. En el puro efecto del acto de la acción, en el puro efecto en el que yo pongo en manos de un letrado mis derechos, estoy deseando que sean reconocidos. Estoy buscando ese reconocimiento. Entonces, claro, tú dices, tengo que renunciar a ello, pero no tengo que aceptar la realidad, pero no tengo que renunciar a luchar por lo que corresponde, porque cuando me corresponde luchar, tengo que hacerlo. Entonces ya estás luchando, sí que hay lucha. Claro, pero hay una lucha con aceptación, porque la lucha es, no dejo que me atropellen y me defiendo, interpongo una demanda. Pero la aceptación está en acepto lo que Dios ha decidido y antes del resultado estoy conforme con lo que suceda. Esa es la aceptación. El reconocer que yo tengo el derecho y hacer lo que debo es darme la capacidad de cambiar lo que debo cambiar. En este caso debo cambiar que quienes han cometido los delitos no se pueden quedar indemnes y yo tengo que cambiar eso y pedir a la ley que actúe. Pero una vez que le pido a la ley que actúe, yo no debo esperar que la ley actúe y que lo haga según mi deseo o según mi derecho. A lo mejor actúa contra mi derecho y yo tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar que eso ya no está en mi mano. Porque el juez puede ser amigo del letrado que defiende la otra parte, porque puede haber intereses políticos, porque puede haber intereses económicos, porque puede haberse levantado por un mal día o porque le puede caer mal el letrado que ha escrito mi demanda. Sí, aceptar el resultado lo entiendo, pero eso de lo de no lucha no lo entiendo, porque no para ser feliz también sigues unos objetivos, ¿no? Pues por ejemplo, sí, pero perseguir tus cuando estudias, quieres ser médico, estás luchando por sacar eso adelante. ¿Qué pasa? Que depende cómo lo interpretes. No, yo no lo... Cuando llegas a ser médico, igual eres el peor, no se te da bien, no llegas a nada, pues lo aceptas. Mira, y dices, bueno, el Bhagavad Gita, en el capítulo 8, habla de una de las partes que menos gente entiende, y me incluyo, porque a mí me costó entender esa parte de una barbaridad, que dice que en la acción está la inacción y en la inacción está la acción.
Entonces, cuando lees eso, tú te acuerdas de ese versículo, ¿no? Sí. Este tú y yo lo hemos discutido alguna vez. Eso es uno de los versos que más me ha costado entender en mi vida, ¿eh? Y mira que me habré leído el libro no sé cuántas veces. Pues sigo atascado ahí, ¿eh? Todavía hay días que me levanto y digo, entiendo dónde en la inacción está la acción, y en la acción está la inacción, y hay días que me levanto y digo, no lo entiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por mucho que tú hagas, en el hacer no está Dios. Si tú dejas ser, Dios está en lo que tú dejas ser. Tú eres, Dios es. La acción ni te manifiesta a ti ni manifiesta a Dios. La acción no da nada, es el proceso de la vida. La acción es emergente, el ser es subyacente. Tú estás, Dios está, todo está, el destino está. Todo sucede subyacentemente porque está, porque es. Pero cuando tú actúas, tú crees que tú haces, y en realidad no haces. Lo que haces es manifestar desde ese subyacente que eres algo, pero en el hacer no está el ser. Por lo tanto, en la acción no está, ni en la inacción está la acción, ni en la acción está la inacción. A veces es muy complicado de entender, ¿eh? Yo me explico muy mal. No haciendo nada. Comentar, igual yo meto la pata, pero bueno, a mí me ha servido desde este punto de vista, igual te puede servir a ti. Lo correcto es actuar conforme tú mismo te dices a ti mismo, es decir, tú vas a ser médico, tú no tienes que luchar por ser el mejor médico, tú debes actuar conforme tu propia exigencia para hacer las cosas de la mejor forma posible que tú puedas hacer. Eso no es una lucha, es una manifestación de hacer las cosas correctamente. Yo creo que se llama Dharma. Sí, el Dharma es el destino. Es el Dharma. Claro, o sea, claro, igual depende de cómo lo miras, ¿no? Porque claro, pero a mí, por ejemplo, yo cuando me enfrento a un procedimiento judicial, pues yo hago lo mejor que lo puedo hacer y lo hago al máximo. Y si no lo hago bien, o sea, ya no depende de mí. ¿Por qué? Pues por todas las circunstancias que ha podido, o igual Dios no quiere que, a pesar de que yo haya cumplido todos, absolutamente todo y con una meticulosidad y de dedicación absoluta, pues igual Dios no quiere que eso sea así, porque a esa persona, por lo que sea, su destino no le lleva a eso. Claro. Pero sin embargo yo tengo una satisfacción absoluta de que yo he cumplido con mi Dharma, con mi obligación personal, y de hecho se la transmito a las personas. A la vez que yo hago las cosas, le digo, mira, he hecho esto, para que esas personas eso vean. entiendo, lo único, lo del... Para mí sí que es una lucha, aunque esté contigo. No es lucha, es hacer las cosas como tú mismo te exiges. Lo que tú llamas lucha es... Lo que tú llamas lucha es un motor. El motor que te hace moverte a ti para hacer algo. Pero realmente no estás en contra de nada. Una lucha es ir en contra de algo. Tú no quieres ir en contra de algo, tú quieres tener ese movimiento, ese motor de que desde que te levantas por la mañana y dices, ¿qué hago hoy? Ya sea para ser... Por eso la acción está en la inacción, porque si tú dejas ser las cosas tal como son, estás haciendo, estás dejando ser. Y por eso la acción está en la inacción está la acción, y en la acción está la inacción, porque el dejar ser las cosas como son, cuando tú haces, también no estás haciendo. Porque las cosas son como son, aunque tú hagas, no haces. El hecho de que tú hagas no va a cambiar. Tú haces lo que tú debes, pero en tu acción hay una inacción. En tu acción, en lo que tú estás haciendo correctamente, hay una inacción porque dejas ser. Y en lo que no haces también hay una acción, porque está dejando ser. Es muy complicado de entender y además el Gita lo dice así. Es que lo dice textual. En la acción está la inacción y en la inacción está la acción. ¿Me equivoco o no? Correcto. Lo dice textualmente así. Y claro, entender esto es un proceso de introspección para tú decir, ¿soy yo capaz de dejar ser todo lo que es más allá de lo que yo haga? ¿Soy yo capaz? ¿Soy yo capaz de poner amor en todo lo que es más allá de lo que yo deseo, de lo que yo sienta o de lo que yo haga? Esto es lo que te está diciendo el Gita. Te está diciendo que amar es amar lo que es y lo que no es. Lo que haces y lo que no haces. Lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Tienes que amar lo que es. Y ahí está ese subyacente, ese paramatma, esa jiva. Esa alma está aquí, subyacente, y tú emerges con la acción de lo que estás haciendo cada día.
pero hagas lo que hagas, todo va a ser igual. Porque en lo que importa es que tú eres, lo que importa es que Dios es, lo que importa es que la manifestación de ser es lo que importa, no lo que hagamos con esa manifestación de ser. No es importante la propia acción, es importante el hecho de ser, es importante el hecho de tu alma que está aquí y ahora, junto con Dios y junto con las nuestras, y somos, no lo que hagamos. Lo que hagamos al final es irrelevante. ¿Qué podemos hacer? Ya que estamos aquí, habrá que hacer algo. Bueno, ya, pero que lo importante no es eso. Si te apegas a lo que haces, estás jodido. Porque apegado a lo que haces, pierdes el sentido del ser. Entonces te desconectas de tu esencia, te desconectas de lo que eres. Cuando lo que haces deja de ser importante para ti, cuando la inacción es acción y la acción es inacción, y ya no es importante para ti, y te centras en el ser, es cuando estás cerca de Dios, es cuando hay amor. Amas lo que es tal como es, y no te centras en la acción. No dependes de la acción para amar lo que está ocurriendo en el mundo está ocurriendo como está ocurriendo, y tú no tienes que juzgar eso, tienes que amarlo siendo tal como es, sin importar la acción que sucede. ¿Me he explicado? Sí. Por si te sirve de ejemplo, Tolkien, no sé si conoces, que es un escritor, el Señor de los Anillos. Este hombre decía, y a mí eso me sirvió de ejemplo, ¿no? Que él no escribía, él simplemente trataba de captar qué es lo que Dios ya había escrito, y lo que hacía era estar abierto para percibir qué había escrito él, y empezaba a redactar todo en base a eso. Entonces, eso es un ejemplo muy bonito de cómo no tienes por qué ser... Es una forma muy humilde de actuar que a él le sirvió, bueno, pues un escritor extraordinario. Y es una forma de tú rechazar tu ego, ser humilde y amar a Dios todo a la vez, ¿no? O sea, decir, ¿qué es lo que Dios me ha propuesto descubrir? Pero la obra es de Él, no tuya. De esa forma... Y a nivel de personas, cuando te acerques a alguien, acércate pensando, todo lo que yo te dé o todo lo que yo te diga no tiene la intención de que tú pienses nada, no tiene la intención de lograr nada de ti, ni tiene la intención de actuar nada sobre ti. Yo me acerco a ti, te doy todo lo que yo tengo, pero yo no quiero que nada cambie, no quiero lograr nada de ti, no quiero que pienses de otra manera, no quiero que me contestes de una forma. Cuando das sin esperar nada, en esa acción hay una inacción, pero estás dando amor y tú no esperas que la otra persona actúe de ninguna manera, te compense de ninguna manera, te dé nada a cambio, cambie su manera de pensar, crea que tú tienes razón. No tienes que tener... Yo no me acerco a los demás para tener razón. Yo no me acerco a los demás para que crean lo que les digo. Yo me acerco a los demás para darles el amor de Dios y que eso aflore en ellos algo que les sea útil. Para la próxima vamos a traer bocadillo para cenar. Que llevamos ya 1 hora y 20. Vale, vamos a parar. Venga, perdonadme, es que no... Joder, si no hemos pasado 20 minutos. Vamos a contar. Dale al botoncito. Ya ocurrió eso, ya era en China. ¿Qué? Yo digo, no es en China, lo que os he dicho era en China. ¿Qué está pasando en China? No, lo que os he dicho de... A ver, está en el grupo.